1. Como todos los años en Navidad, en aquella época, la Navidad significaba exactamente lo que significa para muchos niños, una espera interminable. Las horas parecían avanzar más despacio mientras los adultos preparaban la cena de Nochebuena, conversaban y celebraban reunidos. Para mí, que entonces tenía 9 años, había una sola cosa realmente importante: los regalos. Como todos los años, mis padres habían hecho los preparativos para la cena y habían comprado regalos para nosotros. Mientras los adultos cenaban y tomaban, los niños jugábamos, corríamos y tratábamos de mantenernos ocupados. Pero, por más que intentara distraerme, no podía dejar de pensar en lo que me esperaba. Quería saber qué me había traído Santa. Finalmente llegó el momento. Los regalos comenzaron a repartirse y yo abrí los míos con la emoción propia de una niña de 9 años. Entre ellos había un juego para niñas y una muñeca. Era bonita. No recuerdo haber pensado que tuviera algo extraño. Sin embargo, desde el momento en que la tomé entre mis manos, sentí una sensación difícil de explicar. Era algo inmediato. Una incomodidad breve, casi imperceptible, como si al tocarla hubiera ocurrido una especie de conexión, pero estaba feliz. Y aquella sensación desapareció rápidamente entre los juegos, los regalos y la emoción de la noche. Seguí jugando con los demás niños sin imaginar que, unas horas después, aquella muñeca iba a convertirse en el centro de una experiencia que nunca pude olvidar. La celebración terminó tarde. Habíamos pasado todo el día despiertos, jugando y esperando la llegada de la Navidad. Cuando finalmente nos mandaron a dormir, sería aproximadamente la 1 de la madrugada. Llevé la muñeca conmigo a la habitación. Antes de acostarme, la dejé sobre una silla mecedora. La cubrí con una pequeña cobijita que venía dentro de su caja. Después, me metí en la cama. No tardé en quedarme dormida. El cansancio pudo más que la emoción. La casa, que durante horas había estado llena de voces, risas y movimiento, quedó completamente en silencio. Y entonces me desperté. No sé cuánto tiempo había pasado exactamente, pero calculé que serían alrededor de las 3:30 de la madrugada. Abrí los ojos. Había escuchado un ruido. Al principio no entendí qué era. La habitación estaba oscura, aunque por la ventana entraba una pequeña cantidad de luz. Permanecí quieta, tratando de escuchar. Entonces miré hacia la silla mecedora. La muñeca no estaba. Sobre la silla solo permanecía la pequeña cobija. Y la silla se estaba meciendo. Sola. Durante unos segundos no reaccioné. Toda la casa permanecía en silencio. Los demás seguían dormidos. Pero entonces escuché otra cosa. Pasos. Pasos pequeños y apresurados. Sonaban dentro de nuestra habitación. Me incorporé lentamente. Y fue entonces cuando la vi. Era mi muñeca. Estaba caminando. No sabía cómo procesar lo que estaba viendo. Solo podía observar cómo aquella figura pequeña se movía por la habitación. Después corrió. Sus pasos eran rápidos y se dirigió directamente hacia la cama de mi hermano menor. De un salto subió. Se sentó sobre su pecho. Fue entonces cuando comprendí que algo había cambiado. Aquella ya no parecía la misma muñeca que había recibido horas antes. Su aspecto era diferente. Su rostro se había transformado. Donde antes había una cara bonita, ahora veía algo que me resultaba profundamente perturbador. Parecía el rostro de una anciana. Una expresión macabra. Sus ojos brillaban en la oscuridad.
Yo no podía moverme. La observé mientras permanecía sentada sobre el pecho de mi hermano, y entonces giró la cabeza hacia mí. Me miró. Después sonrió. No era una sonrisa amable, era una expresión burlona, una sonrisa que, incluso siendo una niña, entendí como una advertencia. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Mi hermano estaba debajo de aquella cosa, y yo no sabía qué pretendía hacerle. Quise gritar. No pude. Me quedé inmóvil, pálida, con la boca abierta, intentando sacar algún sonido que no salía. Entonces, la muñeca volvió a mirar a mi hermano. Le abrió la boca y acercó su rostro hacia él. Comenzó a pronunciar palabras que yo no entendía. No sabía qué idioma era. No sabía qué estaba diciendo. Pero mientras aquella voz salía de la muñeca, vi algo que todavía me resulta difícil describir. De la boca de mi hermano parecía salir una especie de energía brillante, y aquella figura comenzó a absorberla. La muñeca parecía tragarse aquella luz. Mientras lo hacía, su cuerpo comenzó a crecer, poco a poco. Su aspecto se volvía cada vez más grotesco. Mi hermano empezó a ponerse pálido. Su respiración parecía debilitarse. Y desde mi perspectiva de niña, solo podía entender una cosa. Aquella muñeca estaba intentando quitarle algo que pertenecía a mi hermano. Sentí un terror tan intenso que mi cuerpo comenzó a temblar. Entonces una risa se escuchó en la casa. Una risa que, en medio del silencio de la madrugada, parecía llenar todo el lugar. Yo tenía 9 años. Las lágrimas comenzaron a salir sin que pudiera detenerlas. El miedo era tan intenso que perdí el control de mi cuerpo, pero mi hermano seguía allí, y algo dentro de mí logró imponerse al pánico. No sé cómo. Bajé de la cama. Busqué lo primero que encontré, un zapato. Lo tomé y se lo arrojé. El objeto golpeó a la muñeca en la cabeza y cayó de la cama. Por un instante pensé que había funcionado, pero apenas tuve tiempo de reaccionar. Aquella cosa se abalanzó sobre mí. Caí al suelo. Sentí cómo me atacaba, arañándome la cara y el cuerpo. Mientras forcejeaba, escuchaba sus maldiciones. Su rostro estaba muy cerca del mío. Recuerdo la sensación de su piel fría y su aliento, un olor desagradable que quedó grabado en mi memoria. Yo trataba de defenderme, pero era imposible comprender cómo una muñeca podía tener aquella fuerza. Entonces hice lo único que podía hacer. Grité tan fuerte como pude. Mi hermano despertó. Al ver lo que estaba ocurriendo, comenzó a gritar y a llorar. Aquellos gritos finalmente despertaron a mis padres. Entraron corriendo a la habitación. Mi padre intervino y logró derribar a la muñeca. Tomó una cruz que estaba en mi cabecera y la clavó en su cuerpo. Pero, según el recuerdo de aquella noche, la muñeca se resistía. Continuaba maldiciéndonos. Mi padre la tomó y la arrojó a la chimenea. Todos vimos cómo las llamas comenzaron a envolverla. La figura se retorcía en el fuego. Poco a poco terminó completamente quemada. Y entonces ocurrió algo más, algo que quedó grabado en el recuerdo de aquella noche. Mientras el cuerpo de la muñeca se consumía, vimos una sombra salir de ella. Después desapareció. Aquella experiencia terminó allí. La muñeca quedó reducida por el fuego y la casa. Finalmente volvió a quedar en silencio. Pero para mí, la Navidad dejó de ser exactamente igual después de aquella madrugada. Habían pasado apenas unas horas desde que había abierto aquel regalo con ilusión.
unas horas desde que había sostenido entre mis manos una muñeca que, al principio, me había parecido bonita. Sin embargo, desde el primer momento había sentido algo extraño, una sensación difícil de explicar, como si al tocarla hubiera ocurrido algo. Quizá fue el miedo de una niña. Quizá fue una experiencia que, con el paso de los años, quedó transformada por el recuerdo. O quizá aquella Navidad ocurrió algo para lo que nunca encontré una explicación. Lo único que puedo decir es que, desde entonces, las muñecas dejaron de parecerme simples juguetes. Porque algunas noches, cuando recuerdo aquella silla mecedora moviéndose sola en la oscuridad, sigo pensando en la misma pregunta. Si todo fue producto de una pesadilla, ¿por qué mi hermano también despertó gritando? 2. La Cruz de San Benito. En Alemania, en el siglo XVII, ocurrió algo que con el tiempo quedaría ligado a uno de los objetos religiosos más conocidos del cristianismo. No comenzó con una aparición. No comenzó con una casa embrujada, ni con un supuesto milagro ocurrido ante una multitud. Comenzó con unas letras extrañas. Iniciales pintadas alrededor de cruces que, durante mucho tiempo, nadie parecía ser capaz de interpretar. La historia está relacionada con la abadía de Metten, en Baviera, y con un proceso por brujería ocurrido en 1647. Según la tradición histórica conservada por fuentes benedictinas, durante aquel proceso, unas mujeres acusadas declararon que no habían podido ejercer poder sobre la abadía, porque estaba protegida por la señal de la cruz. Aquella afirmación condujo a una investigación dentro del monasterio, y fue entonces cuando encontraron algo inquietante. En las paredes aparecieron representaciones de cruces acompañadas por una serie de letras. Eran iniciales, pero nadie parecía recordar qué significaban. Aquellas letras estaban allí, visibles, formando parte de antiguas inscripciones, y sin embargo, su significado se había perdido con el paso del tiempo. No era posible saber, simplemente observándolas, qué oración escondían. La cruz estaba ahí, las letras también, pero las palabras completas habían desaparecido de la memoria de quienes las contemplaban. Finalmente, la explicación apareció en un antiguo manuscrito asociado a la tradición benedictina. En él se encontraba una imagen de San Benito, acompañada por las palabras completas de las que aquellas misteriosas letras eran iniciales. De pronto, aquello que durante tanto tiempo había parecido una combinación incomprensible de caracteres comenzó a adquirir sentido. Las letras formaban parte de una antigua fórmula religiosa, una fórmula que incluía una de las expresiones más conocidas de la tradición cristiana: Vade retro Satana, aléjate, Satanás. No me aconsejes cosas vanas, es malo lo que ofreces. Bebe tú mismo tu veneno. Desde entonces, aquellas letras quedaron vinculadas a la cruz y a la figura de San Benito. Pero la historia de la medalla no termina en aquel monasterio alemán. En realidad, su origen exacto sigue siendo incierto. Las investigaciones históricas sitúan una parte importante de su difusión en Baviera durante el siglo XVII, aunque existen manuscritos anteriores relacionados con la imagen y la oración. Por eso, incluso detrás de un objeto religioso tan conocido, existe una zona de incertidumbre. No se conoce con absoluta precisión cuándo apareció la primera medalla, tal como hoy se entiende. Lo que sí está documentado es que la tradición vinculada a San Benito, la cruz y aquellas letras fue extendiéndose. En 1742, el Papa Benedicto XIV aprobó oficialmente el uso de la cruz medalla de San Benito. Más de un siglo después, en 1880, se acuñó la llamada Medalla del Jubileo
para conmemorar los 1400 años del nacimiento de San Benito. Esa es, con algunas variaciones, la imagen que millones de personas reconocerían después. Una medalla que lleva grabado el rostro de un hombre que vivió entre los siglos V y VI. San Benito de Nurcia. Su vida quedó narrada, en gran parte, por el Papa Gregorio Magno, quien recogió diversos episodios que posteriormente formarían parte esencial de la tradición benedictina. Entre ellos se encuentra uno especialmente conocido. Según el relato transmitido por esa tradición, hubo quienes intentaron envenenar a Benito. Frente a él colocaron un vaso. Dentro había veneno. Benito hizo entonces la señal de la cruz sobre el recipiente, y el vaso se rompió. Para los creyentes, aquel episodio se convirtió en una representación de la protección divina frente al mal, y con el tiempo, aquella imagen quedó también reflejada en la iconografía de la medalla. En uno de sus lados aparece una copa. De ella emerge una serpiente. No es un detalle colocado al azar. Es una referencia a la tradición sobre el intento de envenenamiento. Muy cerca aparece también un cuervo, otro símbolo relacionado con los relatos tradicionales sobre la vida del santo. La imagen de San Benito tampoco está sola. En una de sus manos sostiene una cruz. En la otra, el libro relacionado con su regla monástica. Y alrededor de la figura aparecen palabras en latín: Crux Sancti Patris Benedicti, la cruz del Santo Padre Benito. En el borde de la medalla aparece otra inscripción: Eius in obitu nostro praesentia muniamur, una súplica para ser protegidos por su presencia en la hora de la muerte. Es una frase que adquiere un peso especial cuando se contempla el objeto en silencio, porque la medalla no habla únicamente de protección durante la vida. También recuerda uno de los momentos que, para la tradición cristiana, representa el límite definitivo, la muerte, y es precisamente al darle la vuelta cuando aparece la parte más reconocible, una cruz. Alrededor de ella, una serie de iniciales. A primera vista parecen incomprensibles: CSPB, CSSML, ND, SMD, UMBRS, NSMIBIN, SMQL y BBB. Durante siglos, esas letras pudieron contemplarse sin que su significado fuera evidente para cualquiera que las mirara, pero cada grupo es la inicial de una frase. En el centro aparece la cruz y sobre ella una súplica: Crux Sacra Sit Mihi Lux, que la Santa Cruz sea mi luz. Y la respuesta continúa: Non Draco Sit Mihi Dux, que el dragón no sea mi guía. Después aparece la frase que se ha convertido en una de las más conocidas de toda la medalla: Vade retro Satana, retrocede Satanás. No se trata de una simple decoración. En la tradición religiosa, las palabras forman parte de una oración de rechazo al mal y a la tentación. La frase continúa: Nunquam suade mihi vana, no me aconsejes cosas vanas, sunt mala quae libas, es malo lo que ofreces. Ipse venena vivas, bebe tú mismo tu veneno. Y sobre la cruz aparece una sola palabra: Pax, paz. Resulta extraño pensar que un objeto tan pequeño pueda contener una historia formada por manuscritos antiguos, monasterios, procesos judiciales, símbolos religiosos y fórmulas que durante siglos han sido utilizadas como una expresión de resistencia espiritual. Pero es importante entender algo. Dentro de la doctrina católica, la medalla de San Benito es considerada un sacramental, no un amuleto.
no un objeto mágico que funcione por sí mismo. Los sacramentales son signos sagrados reconocidos por la Iglesia, destinados a disponer espiritualmente a los fieles mediante la intercesión de la Iglesia. Su significado, por lo tanto, no depende de una supuesta fuerza sobrenatural contenida en el metal. La medalla es una expresión de fe, un recordatorio de la cruz, de la oración, de la lucha espiritual. Sin embargo, alrededor de ella se ha desarrollado, durante generaciones, una reputación mucho más oscura. Para muchas personas, la medalla de San Benito se ha convertido en uno de los símbolos religiosos más asociados con la protección frente al mal. Y quizás sea precisamente esa relación la que ha hecho que sus inscripciones produzcan una impresión particular, porque no son palabras de protección escritas de forma abstracta. Son palabras dirigidas contra una presencia identificada dentro de la tradición cristiana: el adversario, el tentador, Satanás. Por eso, cuando alguien sostiene una medalla de San Benito y observa sus letras, no encuentra solamente el nombre de un santo. Encuentra una confrontación, una cruz frente a aquello que la tradición cristiana considera una fuerza de oposición, una frase que ordena retroceder, una negativa a aceptar la tentación, y una declaración de que aquello ofrecido por el mal debe ser rechazado. La Iglesia conserva también una tradición específica para la bendición de la medalla. La fórmula tradicional incluye palabras dirigidas contra el espíritu del mal y pide que desaparezcan de ella las fuerzas atribuidas al adversario, para que quienes la utilicen puedan recibir protección espiritual. Después viene la oración de bendición, una súplica dirigida a Dios para que, por la intercesión de San Benito, quienes lleven la medalla y se dediquen a las buenas obras puedan alcanzar la salud del alma y del cuerpo, evitar las acechanzas y engaños del mal y presentarse, finalmente, limpios ante Dios. Son palabras antiguas, palabras que durante generaciones han sido pronunciadas sobre un objeto de metal. Y quizá eso sea parte de lo que vuelve tan inquietante la historia de la medalla, porque antes de convertirse en un objeto conocido en todo el mundo, hubo letras cuyo significado parecía perdido, cruces pintadas en los muros de un monasterio, un proceso por brujería ocurrido en Baviera, y un manuscrito que permitió descifrar aquello que durante tanto tiempo había permanecido reducido a simples iniciales. No existe una prueba histórica de que una medalla pueda, por sí misma, expulsar una presencia sobrenatural. Eso pertenece al terreno de la fe y de la creencia religiosa. Tampoco puede afirmarse como un hecho comprobado que las fuerzas mencionadas en las antiguas fórmulas hayan estado realmente presentes en la abadía de Metten. Lo que sí existe es la historia de una tradición que sobrevivió durante siglos, una tradición nacida alrededor de la cruz, de San Benito, de manuscritos antiguos y de unas letras que parecían guardar un mensaje que nadie podía leer. Tal vez esa sea la parte más perturbadora. Imaginar aquellas paredes, el silencio de un monasterio, las antiguas cruces y alrededor de ellas una sucesión de iniciales cuyo significado había desaparecido. Estaban a la vista de todos, pero nadie podía comprenderlas, hasta que alguien encontró las palabras. Y entonces las letras dejaron de ser un misterio. Se convirtieron en una oración que todavía hoy puede encontrarse grabada en millones de medallas. Una oración que comienza pidiendo luz y que después pronuncia una orden. Va de retro Satana. Retrocede porque desde hace siglos la medalla de San Benito sigue llevando el mismo mensaje en su superficie.
una cruz, un santo, una copa, un cuervo, una serpiente y una serie de letras que, para quien desconozca su significado, todavía pueden parecer incomprensibles, pero quienes conocen la historia saben que no son simples iniciales. Son las últimas huellas de unas palabras que permanecieron ocultas detrás de un código durante generaciones. Y quizá la próxima vez que tengas una de estas medallas en la mano y observes aquellas letras grabadas alrededor de la cruz, resulte difícil no pensar en el momento en que alguien las encontró por primera vez, porque antes de que fueran descifradas, nadie podía saber qué decían. Solo podían mirar, esperar y preguntarse qué clase de palabras habían permanecido ocultas durante tanto tiempo detrás de aquellas misteriosas letras. 3. Cuando los gatos lloran, hay noches en las que el silencio parece demasiado profundo, no porque no exista ningún sonido, sino porque cada ruido parece venir de un lugar que no debería existir. Esta es una de esas historias. Una historia que comienza en un camino oscuro, después de una reunión de antiguos compañeros universitarios, y que termina con dos hombres encerrados dentro de un automóvil, esperando desesperadamente la llegada del amanecer. Lo que ocurrió durante aquellas horas pertenece a una versión transmitida como relato de terror. No existen, dentro de la historia original, datos que permitan identificar con certeza el lugar exacto, los nombres de los involucrados o la fecha en que sucedieron los hechos. Pero la narración conserva una advertencia que, según la tradición popular, ha acompañado durante mucho tiempo a ciertos encuentros nocturnos. Una advertencia relacionada con un sonido: el llanto de los gatos. Aquella noche, dos hombres regresaban a sus casas después de asistir a una reunión anual de egresados universitarios. Habían dejado atrás las luces, las conversaciones y el ambiente de la reunión. Ahora viajaban por un camino angosto y solitario, rodeado por grandes robles que se extendían a ambos lados de la carretera. La noche era oscura. Sin embargo, una luna llena iluminaba el paisaje con una claridad extraña. Su resplandor caía sobre el camino y sobre las copas de los árboles, dibujando sombras largas que parecían moverse con el viento. Dentro del automóvil, los dos hombres permanecieron en silencio durante una parte del trayecto. Quizá era el cansancio. Quizá era la sensación que producen ciertos caminos cuando la oscuridad parece rodearlo todo. Finalmente comenzaron a hablar de la reunión. Comentaron lo ocurrido, recordaron viejos tiempos y dejaron escapar algunas risas. Era una manera de hacer más llevadero el recorrido y de romper aquella incomodidad silenciosa que parecía haberse instalado dentro del vehículo. El camino continuaba vacío. No había otros automóviles, no había casas, no había luces a la distancia. Solo el asfalto, los árboles y aquella luna demasiado brillante suspendida sobre ellos. Entonces, algo apareció delante. A lo lejos, uno de los hombres distinguió una enorme nube de polvo. Era espesa, demasiado grande para ignorarla. Durante unos segundos, intentaron comprender qué estaban viendo. Desde la distancia, aquella polvareda parecía levantarse en medio del camino, como si algo hubiera chocado, volcado o golpeado violentamente el suelo. El conductor redujo la velocidad. La visibilidad era cada vez menor. Finalmente decidió detener el automóvil. Los dos pensaron en lo mismo: un accidente. Quizá había alguien herido. Tal vez otro vehículo se encontraba atrapado entre aquella nube de polvo.
Decidieron bajar. El aire de la noche los recibió con un silencio pesado. Frente a ellos, la polvareda continuaba suspendida sobre el camino. Caminaron hacia ella. Al principio, no escucharon nada, solo sus propios pasos, el roce del viento entre los árboles. Y después, un sonido. Uno de ellos se detuvo, el otro también. Volvieron a escuchar. Era un chillido, un sonido agudo y extraño. Parecía el maullido de un gato, pero no era exactamente un maullido. Se parecía más a esos sonidos intensos que producen los gatos durante la noche. Esos gritos que en algunas regiones son descritos como un llanto. Los dos hombres continuaron avanzando. El sonido volvió a escucharse, esta vez más cerca, más fuerte, un chillido prolongado que atravesó el silencio del camino. Después otro, y otro, cada vez más intensos. Los hombres comenzaron a comprender que aquellos sonidos parecían provenir del interior de la nube de polvo, pero seguían sin poder ver qué había allí. La oscuridad y la tierra suspendida en el aire ocultaban completamente lo que se encontraba delante de ellos. Uno de los hombres levantó los brazos y comenzó a moverlos para apartar el polvo. Tosió. El aire estaba cargado. El otro hizo lo mismo. Durante unos segundos, ambos intentaron abrirse paso entre aquella nube espesa, esperando encontrar un automóvil accidentado, algún animal o cualquier explicación que justificara lo que estaban escuchando. Entonces uno de ellos se quedó inmóvil, completamente inmóvil. El otro continuó apartando el polvo durante unos instantes. Después se dio cuenta de que su compañero ya no se movía. Giró hacia él. Lo encontró con la boca entreabierta, la mirada fija, pero no estaba mirando hacia el camino. Estaba mirando hacia arriba. El segundo hombre siguió la dirección de aquella mirada y entonces lo vio. Sobre ellos, entre la oscuridad, la luna y aquella nube de polvo que parecía girar en el aire, había dos figuras. Según la historia, eran dos mujeres, pero no permanecían de pie sobre el suelo. Flotaban, giraban una alrededor de la otra, como si ambas estuvieran atrapadas dentro de un remolino. La tierra se levantaba bajo ellas, el polvo giraba, y en medio de aquel movimiento, las dos figuras parecían enfrentarse, se golpeaban, se movían violentamente, y mientras daban vueltas en el aire, emitían aquellos sonidos que los hombres habían escuchado desde la distancia. Los chillidos, los sonidos que habían confundido con gatos llorando en la oscuridad. Por un instante, ninguno de los dos pudo reaccionar. No corrieron, no gritaron, simplemente permanecieron allí, observando. La mente busca explicaciones cuando se encuentra frente a algo que no comprende, pero hay momentos en los que la explicación tarda demasiado y el cuerpo entiende primero. Uno de ellos reaccionó. Tomó a su compañero por el brazo. No necesitó decir nada. Los dos comenzaron a correr. Corrieron de regreso al automóvil entre tropiezos y caídas, sin apartar completamente de su memoria la imagen de aquellas dos figuras girando dentro de la polvareda. Llegaron al vehículo, entraron y permanecieron allí. Según el relato, continuaron observando desde la distancia, incapaces de comprender lo que acababan de presenciar. La noche pareció extenderse durante horas. Afuera seguía existiendo aquel camino rodeado de robles. La luna continuaba iluminando la oscuridad, y en algún punto, frente a ellos, había ocurrido algo que ninguno de los dos había sido capaz de explicar. No se dice que encontraran una respuesta.
No se menciona una investigación, no existen, dentro de la historia, pruebas que permitan determinar qué era aquello que vieron. El relato simplemente termina con los dos hombres dentro del automóvil, aterrados, esperando a que terminara la noche, esperando la luz del sol, porque después de haber visto aquellas figuras suspendidas entre el polvo, quizá ya no se atrevían a volver a salir. Finalmente, amaneció. La oscuridad comenzó a retirarse lentamente del camino. Los árboles volvieron a ser árboles. La carretera volvió a quedar expuesta bajo la luz. Y ellos seguían allí, dentro del automóvil, con vida, pero con el recuerdo de una noche que, según la historia, jamás pudieron olvidar. La tradición popular ha asociado durante mucho tiempo a las brujas con la capacidad de adoptar distintas formas o manifestarse de maneras que resultan difíciles de reconocer. Esa creencia pertenece al terreno de las leyendas y de las interpretaciones sobrenaturales transmitidas por diferentes comunidades. En esta historia, el detalle más inquietante no es únicamente lo que aquellos hombres dijeron haber visto, es el sonido, porque antes de acercarse, antes de entrar en aquella nube de polvo, antes de mirar hacia el cielo, lo único que escucharon fueron aquellos chillidos. Parecían gatos llorando en medio de la noche. Quizá por eso la advertencia permanece. Si alguna vez escuchas en un lugar solitario el sonido de unos gatos llorando en la oscuridad, tal vez no deberías acercarte demasiado. Tal vez no deberías salir solo para descubrir de dónde viene el ruido, porque hay sonidos que pertenecen a la noche y hay otros que, según cuentan algunas historias, solo imitan aquello que conocemos para conseguir que alguien se acerque. Y cuando el camino está vacío, cuando no hay nadie alrededor, y una voz, un grito o un llanto surge desde la oscuridad, quizá lo más inquietante no sea preguntarse qué está haciendo ese sonido. Quizá la verdadera pregunta sea otra. ¿Y si desde el principio nunca fueron gatos? 4. Dark City, la ciudad maldita. Existe una ciudad de la que circula una historia particularmente inquietante. Una ciudad conocida como Dark City, cuyo supuesto pasado habría sido completamente distinto. Según el relato que se ha difundido en internet, antes de convertirse en un lugar asociado con la oscuridad, la violencia y la desgracia, habría llevado otro nombre, Green City. Sin embargo, hay algo importante que debe decirse desde el principio. La historia de Dark City aparece publicada dentro de recopilaciones de ficción y creepypastas. No existen registros confiables que permitan confirmar la existencia histórica de una ciudad llamada Green City que haya sufrido los acontecimientos descritos en esta leyenda. Tampoco hay evidencia verificable de una conspiración gubernamental, un agente químico utilizado para provocar una epidemia de locura, un cerco militar o una bomba nuclear de 5 kilotones lanzada contra la población. Y quizá eso sea precisamente lo que vuelve inquietante a esta historia. Porque aunque Dark City no pueda confirmarse como un lugar real, el relato está construido alrededor de algunos de los miedos más profundos que puede experimentar una sociedad. El aislamiento, la manipulación, la paranoia colectiva, la enfermedad, la violencia y la sospecha de que quienes deberían proteger a una población podrían convertirse en la amenaza. La leyenda comienza cuando Green City todavía era, según la versión que circula, exactamente lo contrario de lo que después llegaría a representar. Era presentada como una ciudad próspera, un lugar favorecido por la abundancia de recursos naturales y habitado, según el relato, por una comunidad unida. La imagen de Green City era la de una población donde las cosas funcionaban,
donde la gente podía vivir con tranquilidad y donde el futuro parecía avanzar en una sola dirección, hacia adelante. Nada hacía pensar que aquella ciudad terminaría convertida, al menos dentro de la leyenda, en un lugar del que nadie querría volver a escuchar, porque una ciudad no necesita quedar destruida para desaparecer. A veces basta con que su nombre deje de pronunciarse. Según esta historia, Green City comenzó a despertar la hostilidad de las poblaciones cercanas. La prosperidad que distinguía a sus habitantes habría terminado provocando resentimiento. Durante años se habría intentado corromper a la comunidad, pero los esfuerzos no habrían dado resultado. Entonces comenzó algo más peligroso: los rumores, porque antes de destruir una ciudad, no siempre es necesario atacar sus calles. A veces basta con destruir la imagen que el resto del mundo tiene de ella. La versión popular asegura que comenzó a difundirse la idea de que bajo Green City existían enormes riquezas, minas de oro, diamantes, yacimientos petrolíferos. La historia añadía además una acusación todavía más grave: que los habitantes de la ciudad pretendían independizarse. No hay evidencia verificable que confirme que Green City haya existido realmente, ni que se hayan descubierto esos recursos bajo una ciudad con ese nombre. Pero dentro de la leyenda, aquellas acusaciones comenzaron a crecer, y cuanto más se repetían, menos importante parecía comprobarlas. El relato asegura que aparecieron supuestas pruebas, informaciones destinadas a presentar a Green City como una amenaza. Una comunidad que hasta entonces había sido descrita como ejemplar comenzó a transformarse, en la imaginación de quienes escuchaban aquellos rumores, en un posible enemigo. La ciudad quedó rodeada, no por murallas, no por soldados. Todavía no. Primero quedó rodeada por algo mucho más difícil de combatir: la sospecha. Y mientras las acusaciones crecían, la historia toma un rumbo todavía más oscuro. Según algunas versiones del relato, quienes deseaban la caída de Green City no se limitaron a la conspiración política. También habrían recurrido a prácticas ocultistas. La ciudad y sus habitantes habrían sido ofrecidos como parte de rituales dirigidos a entidades demoníacas. Dentro de la misma leyenda aparece incluso uno de los elementos más conocidos de la ficción de horror: el Necronomicon, un libro imaginario creado por el escritor H.P. Lovecraft y posteriormente incorporado a numerosas obras de ficción. La historia afirma que alguien habría utilizado uno de sus supuestos conocimientos para condenar a Green City. Pero esto pertenece claramente al terreno de la leyenda y la ficción. No existe evidencia de que el Necronomicon haya sido un libro real, ni de que algún ritual haya provocado la destrucción de una ciudad llamada Green City. Aún así, la leyenda continúa, porque, según el relato, mientras unos hablaban de maldiciones y rituales, otros preparaban algo mucho más tangible: una intervención. El gobierno del país, que la historia nunca identifica con claridad, habría aceptado las acusaciones contra Green City. La supuesta riqueza escondida bajo su territorio y los rumores sobre una posible independencia habrían sido suficientes para justificar un plan de ocupación. Pero había un problema: necesitaban una razón para entrar, un motivo que pudiera presentarse ante el resto de la población como una operación necesaria, una emergencia. Entonces, según la versión de la historia, se desarrolló un agente químico. El objetivo habría sido contaminar el aire y el agua. La idea era provocar una crisis, una situación suficientemente grave como para justificar la entrada del ejército bajo el argumento de proteger a los habitantes. Al menos, ese era el supuesto plan.
Durante semanas, la población habría estado expuesta al agente contaminante. La salud comenzó a deteriorarse. Pero, según la leyenda, ocurrió algo que nadie esperaba, algo que convirtió un plan de control en una pesadilla imposible de contener. La gente comenzó a perder la razón. Al principio, la historia sitúa el comienzo de la violencia dentro de una familia. Una madre embarazada habría atacado brutalmente a sus propios hijos. Después, la violencia comenzó a extenderse. Los suicidios aumentaron. Los asesinatos se multiplicaron. La agresividad apareció en lugares donde antes no existía. Vecinos contra vecinos. Familias destruidas. Personas que, según el relato, comenzaron a comportarse de maneras completamente irracionales. Y entonces la ciudad dejó de ser Green City. No oficialmente. Al menos no dentro de la historia. Pero algo había cambiado. Las calles que antes representaban prosperidad comenzaron a convertirse en escenarios de violencia. El relato describe cadáveres abandonados, animales muertos y una contaminación cada vez más difícil de controlar. La ciudad comenzó a oler a descomposición. El aire dejó de sentirse seguro. Y en medio de aquel supuesto colapso apareció uno de los elementos más perturbadores de la leyenda: el canibalismo. La historia asegura que algunas personas comenzaron a atacar y devorar a otros habitantes. No existe evidencia de que estos hechos hayan ocurrido realmente, pero dentro del relato, ese fue el punto en el que la situación dejó de parecer una crisis sanitaria. Green City se había convertido en algo imposible de controlar. Aquello que supuestamente había comenzado como una operación para justificar una intervención militar se habría transformado en una catástrofe. Una ciudad entera consumiéndose desde dentro. Y entonces llegó el ejército. Según la historia, las fuerzas militares rodearon la ciudad y establecieron un cerco sanitario. Pero para quienes aún permanecían dentro, aquel cerco podía significar algo mucho más terrible. Ya no se trataba únicamente de impedir que la contaminación saliera. También significaba que nadie podía escapar. La leyenda asegura que quienes intentaban acercarse demasiado al perímetro corrían el riesgo de ser asesinados. No existen registros verificables que confirmen estos acontecimientos, pero dentro de la narración, Green City ya estaba completamente aislada. Detrás de aquel perímetro permanecían los enfermos, los heridos, los aterrorizados, y quienes todavía conservaban la suficiente cordura para comprender que estaban atrapados. Fuera de la ciudad estaban los soldados. Entre ambos mundos, una frontera que nadie podía cruzar. La historia llega entonces a su punto más extremo. Según la versión original, el gobierno tomó una decisión definitiva: eliminar a toda la población. La leyenda afirma que se decidió utilizar una bomba nuclear de 5 kilotones. La explosión acabaría con la mayoría de los habitantes, y quienes sobrevivieran, según la historia, morirían posteriormente por los efectos de la radiación. Ese es el final que plantea el relato. No hay registros históricos que identifiquen una ciudad llamada Green City destruida de esa manera. No hay evidencia verificable de una detonación nuclear de 5 kilotones destinada a eliminar a su población. No existe una ubicación comprobada de Dark City, y tampoco existen documentos confiables que demuestren que una ciudad entera haya sido borrada de la historia después de una conspiración de esta naturaleza. Por eso, Dark City permanece dentro del territorio de la ficción y la leyenda urbana. Pero incluso sabiendo eso, la historia deja una sensación difícil de ignorar, porque los elementos sobrenaturales pueden descartarse. El Necronomicon pertenece a la ficción.
los rituales demoníacos no pueden presentarse como hechos. La ciudad misma no ha podido ser confirmada. Sin embargo, hay algo más incómodo en el fondo de esta historia. La idea de que una comunidad pueda ser destruida primero por rumores, que una mentira repetida suficientes veces pueda transformarse en una amenaza, que el miedo pueda justificar el aislamiento, que una emergencia pueda convertirse en una excusa, y que cuando todo termina nadie sepa exactamente dónde comienza la verdad y dónde empieza la historia inventada para explicar lo ocurrido. Tal vez por eso la leyenda habla de Dark City como una ciudad perdida, una ciudad que habría existido alguna vez bajo otro nombre, una ciudad que, según el relato, fue próspera antes de quedar rodeada por el odio, después por el miedo y finalmente por el silencio. Pero si alguien intentara encontrarla, descubriría algo todavía más extraño. No hay un mapa confiable que indique dónde estuvo, no hay una fecha precisa, no hay un país identificado, no hay archivos históricos que permitan reconstruir su caída. Solo queda una historia que circula como creepypasta y que mezcla conspiración, violencia, enfermedad, ocultismo y destrucción. Quizá Dark City nunca existió, quizá Green City tampoco, o quizá esa sea la parte más inquietante de toda la leyenda, que para convertir una ciudad en un lugar maldito, no siempre hace falta encontrar sus ruinas. A veces basta con que alguien invente una historia suficientemente oscura. Después, otra persona la repite. Alguien añade un detalle, otro asegura haber escuchado una versión diferente. Y, con el paso del tiempo, nadie recuerda dónde terminó la ficción, ni dónde comenzó el miedo, porque las ciudades pueden desaparecer de los mapas, pero algunas historias permanecen, esperando, en algún lugar entre la verdad, el rumor y la oscuridad. Y mientras nadie pueda demostrar que Dark City existió realmente, también será imposible señalar el lugar exacto donde, según la leyenda, todavía debería estar. 5. El demonio de Jersey. En el sur de Nueva Jersey existe una extensa región de bosques, pantanos y terrenos arenosos conocida como Pine Barrens. Durante siglos, este paisaje ha estado rodeado de historias extrañas. Entre sus árboles se desarrolló una de las leyendas más persistentes de Estados Unidos, la historia de una criatura a la que muchos conocen como el demonio de Jersey. Las descripciones nunca han sido completamente iguales. Algunas versiones hablan de una criatura con cabeza parecida a la de un caballo, patas con pezuñas, alas semejantes a las de un murciélago y una larga cola. Otras cambian su tamaño, su apariencia o incluso la forma en que se mueve. Pero a pesar de las diferencias, hay algo que se repite una y otra vez en las historias contadas en el sur de Nueva Jersey. Algo extraño habita o habitó en la oscuridad de los Pine Barrens. Antes de que el nombre de demonio de Jersey se hiciera popular, la criatura también fue conocida como el Diablo de Leeds. Ese nombre es importante, porque conduce hasta una familia real que vivió en la región durante el periodo colonial. Con el paso del tiempo, una mujer llamada Deborah Leeds fue identificada por algunos investigadores como una posible inspiración para la figura legendaria conocida como Madre Leeds. Deborah existió, estaba casada con Japhet Leeds, y el testamento redactado por él en 1736 menciona a 12 hijos. Ese documento es real, pero ahí termina la certeza histórica. No existe un registro histórico que demuestre que Deborah Leeds dio a luz a un 13º hijo convertido en una criatura monstruosa.
Tampoco existe evidencia documental que confirme un nacimiento sobrenatural, una transformación o un ataque ocurrido en aquella casa. Sin embargo, la leyenda sobrevivió, y durante generaciones la historia fue cambiando. La versión más conocida sitúa el origen de la criatura alrededor de 1735. Según la tradición popular, Madre Leeds ya tenía 12 hijos cuando descubrió que estaba embarazada nuevamente. Cansada y desesperada por la llegada de otro niño, habría pronunciado una frase que, con el paso de los años, se convertiría en el centro de la leyenda. Según una de las versiones, deseó que aquel hijo fuera el demonio. Después llegó la noche del parto. La historia popular describe una noche de tormenta en la región de los Pine Barrens. Dentro de la casa, Madre Leeds dio a luz a su 13º hijo. Y, según la leyenda, al principio no ocurrió nada extraño. El niño habría nacido como cualquier otro, un bebé, pequeño, humano. Pero la tranquilidad duró poco. Las versiones comienzan a separarse en ese punto. Algunas cuentan que el recién nacido empezó a transformarse poco después del parto. Su cuerpo cambió. En ciertas narraciones aparecieron pezuñas. En otras, alas. Algunas le dieron una cabeza semejante a la de un caballo. Otras añadieron cuernos, una cola o rasgos que ya no pertenecían a ningún ser humano. No existe una única descripción definitiva. Eso es precisamente lo inquietante de la historia. Durante casi 3 siglos, distintas generaciones imaginaron a la criatura de una manera diferente. Cada narrador añadió o eliminó detalles. La forma del monstruo cambió, pero su destino permaneció prácticamente intacto. Siempre terminaba en los bosques. Según algunas versiones de la leyenda, la criatura escapó de la casa y desapareció en la oscuridad de los Pine Barrens. En otras, salió por la chimenea. Hay relatos que afirman que atacó a quienes estaban presentes durante el parto. Existen incluso variantes en las que Madre Leeds sobrevivió y otras en las que no. Pero ninguno de esos acontecimientos puede considerarse un hecho histórico comprobado. Son parte de la leyenda. Y, sin embargo, la historia no desapareció, porque mientras el supuesto nacimiento del demonio de Jersey permanecía enterrado en el pasado, algo ocurrió muchos años después que hizo que la criatura volviera a ocupar los periódicos y las conversaciones de la región. A principios del siglo XX, especialmente en 1909, se produjo una oleada de supuestos avistamientos en Nueva Jersey y zonas cercanas. Durante esos días, distintas personas afirmaron haber visto una criatura extraña. Las historias aparecieron en periódicos. La población comenzó a hablar del asunto, y el miedo se extendió. Las descripciones no coincidían completamente. Algunos testigos hablaban de un animal extraño. Otros aseguraban haber visto una figura con alas. Había quienes describían huellas misteriosas o sonidos difíciles de identificar. De pronto, el antiguo diablo de Leeds tenía un nuevo nombre: el demonio de Jersey. La leyenda dejó de pertenecer únicamente a los relatos transmitidos entre generaciones. Ahora circulaba en los periódicos. Los supuestos encuentros se multiplicaban. Durante aquellos días, la criatura parecía estar en todas partes. En algunos lugares se informó de extrañas huellas. En otros, de sonidos nocturnos. La gente miraba hacia los bosques con una pregunta que nadie podía responder. ¿Qué estaban viendo? ¿Realmente había una criatura recorriendo el sur de Nueva Jersey? ¿O cada ruido, cada sombra y cada animal desconocido estaba siendo interpretado a través de una historia que llevaba generaciones creciendo? Las explicaciones comenzaron a aparecer.
Algunos intentaron relacionar los avistamientos con animales conocidos. Se propusieron distintas posibilidades para explicar aquello que la gente afirmaba haber visto, pero ninguna explicación logró borrar la leyenda. Para entonces, el demonio de Jersey ya formaba parte de la identidad cultural del estado. Incluso las autoridades y las instituciones históricas de Nueva Jersey reconocen la popularidad de la leyenda, aunque no presentan a la criatura como un hecho comprobado. La historia del decimotercer hijo de Madre Leeds es una de las versiones más conocidas sobre su origen, pero existen muchas otras. Algunas versiones hablan de maldiciones, otras hablan de conflictos religiosos, y existen investigaciones históricas que han intentado encontrar el verdadero origen del nombre Leeds Devil. Una de las teorías relaciona la leyenda con la familia Leeds y con las controversias religiosas y políticas que rodearon a sus miembros durante la época colonial. Daniel Leeds, antepasado de la familia, fue una figura polémica entre los cuáqueros de la región. Sus publicaciones incluían astrología y otros elementos que provocaron conflictos con su comunidad. Con el tiempo, el apellido Leeds quedó asociado a rumores y a una reputación que no desapareció fácilmente. Incluso el escudo de la familia contenía una figura semejante a un wyvern, una criatura mitológica parecida a un dragón alado que se sostiene sobre dos patas. Para algunos historiadores, esa imagen pudo haber influido en la apariencia que, con los años, terminó adoptando el llamado Diablo de Leeds. Es una explicación posible, no una certeza absoluta, y quizá por eso la leyenda continúa siendo tan difícil de destruir, porque no existe un único origen, no hay un solo relato, no hay una descripción definitiva de la criatura, no hay una prueba que permita afirmar que realmente existió, pero tampoco hay una única historia que pueda explicar por qué el nombre sobrevivió durante tanto tiempo. Los Pine Barrens continúan allí, una enorme extensión de terreno donde todavía existen zonas boscosas, pantanos y caminos apartados. Durante la noche, la oscuridad entre los árboles puede ocultar la distancia. Los sonidos viajan a través del bosque. Un animal puede permanecer invisible durante segundos mientras se escucha su movimiento cada vez más cerca. Y en un lugar así, una leyenda no necesita mucho para mantenerse viva. Basta un sonido, un grito desconocido, un movimiento detrás de los árboles, una silueta que desaparece antes de que alguien pueda verla con claridad. Con el paso del tiempo, muchos de esos acontecimientos han sido atribuidos al demonio de Jersey. La tradición popular lo ha responsabilizado de sonidos extraños y de presencias inexplicables en la región, pero las afirmaciones de que la criatura mata ganado o provoca desapariciones no cuentan con una evidencia histórica sólida que permita atribuir esos hechos a un ser desconocido. Y ahí comienza la parte más perturbadora, porque la leyenda no necesita pruebas para seguir existiendo. Ha sobrevivido a los intentos de explicación, ha sobrevivido a los cambios de generación, ha sobrevivido a las contradicciones entre las distintas versiones, y ha llegado incluso a convertirse en uno de los símbolos más reconocibles de Nueva Jersey. Su influencia ha aparecido en libros, películas, series, videojuegos y hasta en el nombre del equipo de hockey New Jersey Devils. Pero detrás de toda esa popularidad permanece el mismo lugar: los Pine Barrens, el bosque, la región donde, según la historia, aquella criatura desapareció después de abandonar la casa de Madre Leeds. Nadie puede demostrar que una criatura con alas y pezuñas haya vivido allí. Nadie puede demostrar que el decimotercer hijo de Deborah Leeds haya existido.
El testamento de Japheth Leeds menciona 12 hijos. Eso es lo que puede comprobarse. El resto pertenece al territorio incierto, donde la historia comienza a mezclarse con el miedo. Tal vez todo comenzó con una familia real cuyo apellido quedó atrapado en antiguas disputas. Tal vez la figura de un dragón en un escudo familiar ayudó a construir la imagen del monstruo. Tal vez los avistamientos de 1909 fueron interpretaciones equivocadas, exageraciones periodísticas o animales vistos en condiciones extrañas. O tal vez simplemente la leyenda encontró en los Pine Barrens el lugar perfecto para sobrevivir, porque hay bosques donde una historia termina cuando alguien descubre la verdad, y hay otros donde la verdad nunca llega. En los Pine Barrens, el demonio de Jersey sigue perteneciendo a esa segunda categoría. No existe una prueba definitiva de que esté allí, pero tampoco existe una última noche en la que alguien pueda decir que escuchó el bosque, miró entre los árboles y supo con absoluta certeza qué era aquello que se movía en la oscuridad. Y quizá esa sea la razón por la que la leyenda continúa viva. Porque después de tantos años, el misterio no está en saber exactamente qué aspecto tiene el demonio de Jersey. El verdadero misterio es mucho más simple. Si todo comenzó como una historia, ¿por qué generación tras generación hay personas que siguen mirando hacia los Pine Barrens esperando no encontrar nada?